¿Te imaginas pasar de la esclavitud a la riqueza en un abrir y cerrar de ojos? Hoy te revelaré la increíble historia de José, un joven que transformó su destino y nos dejó lecciones poderosas para salir de la pobreza. ¿Sabías que cada paso que dio estaba guiado por principios tan antiguos como la misma humanidad? Prepárate, porque en este video descubrirás los 10 pasos clave que puedes aplicar en tu vida para alcanzar el éxito. No querrás perderte ese proverbio especial que compartiremos al final, el cual podría ser el impulso que necesitas para cambiar tu vida. Así que, asegúrate de quedarte hasta el final, y si te gusta lo que ves, dale like, suscríbete y déjanos tu comentario. Vamos a sumergirnos en esta historia transformadora. Paso 1. Reconocer la situación. En una tierra lejana en el antiguo Egipto había un joven llamado José, un hombre marcado por la adversidad. Desde su infancia, su vida estuvo llena de pruebas. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José fue llevado a la casa de un noble llamado Potifar. En lugar de rendirse ante la desesperación, decidió adoptar una actitud diferente. A pesar de su situación, trabajó con dedicación y determinación, demostrando que la esclavitud no podía encadenar su espíritu. Con cada tarea que realizaba, José mostraba su inteligencia y habilidad. Potifar pronto notó su excepcional ética de trabajo y lo elevó a la posición de mayordomo de su casa. Pero José no solo se conformaba con ser un buen esclavo, su ambición lo llevaba a superarse. Se decía que un corazón alegre constituye un buen remedio, y él lo sabía. Su sonrisa y optimismo contagiaron a quienes lo rodeaban, pero la vida en la casa de Potifar no era sencilla. La esposa de su amo, atraída por su belleza y fortaleza, trató de seducirlo. Un día, mientras todos estaban ausentes, ella lo atrapó en un momento vulnerable. «Ven, acuéstate conmigo», le dijo. José, recordando el proverbio que le enseñaron de niño, se negó firmemente. «No puedo hacer esto, sería un pecado». Decidido a mantener su integridad, huyó, dejando atrás su manto, pero la furia de la mujer no tardó en manifestarse. Ella lo acusó falsamente, y José, en lugar de caer en la desesperación, mantuvo su fe. Fue llevado a prisión, donde sus circunstancias parecían aún más sombrías. Sin embargo, en ese lugar oscuro, José no se dejó vencer. En vez de lamentarse por su suerte, decidió ayudar a sus compañeros prisioneros. Comenzó a interpretar sus sueños, un don que había recibido de Dios. Un copero y un panadero, 2 prisioneros, se acercaron a él en busca de respuestas. José, con su característica bondad, los escuchó y les dio la interpretación correcta de sus sueños, demostrando que incluso en la adversidad se puede encontrar propósito. Su vida en la cárcel no era el final, sino un paso en su camino hacia la grandeza. El copero, tras ser liberado, prometió recordar a José ante el faraón. «No olvides mi nombre, ayúdame a salir de aquí», le suplicó. Sin embargo, el tiempo pasó, y el copero se olvidó de su promesa. Pero José nunca dejó de soñar. Su fe y perseverancia eran más fuertes que las cadenas que lo mantenían atado. A medida que José soportaba las dificultades, comprendió que cada prueba era una oportunidad para crecer. En sus momentos más oscuros, se aferró al proverbio: «El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel». Así, el capítulo de su vida en prisión se convirtió en una lección de paciencia y fortaleza. Aunque su destino parecía incierto, José nunca perdió la esperanza. El camino hacia la libertad y la prosperidad apenas estaba comenzando. Paso 2. Mantener una actitud positiva. En la prisión, José se enfrentó a un desafío monumental. La oscuridad y el aislamiento podían haberlo aplastado, pero él eligió algo diferente: una actitud positiva. En lugar de permitir que la desesperanza se apoderara de su espíritu, decidió ver cada día como una nueva oportunidad. Su fe en Dios se convirtió en su luz, guiándolo incluso en los momentos más oscuros. José entendía que su mente era un poderoso aliado, y como un buen jardinero cultivaba pensamientos de esperanza y optimismo. Mientras pasaban los días, se dio cuenta de que su actitud afectaba a quienes lo rodeaban. Los otros prisioneros comenzaban a acercarse a él, atraídos por su luz. José escuchaba sus historias, compartía risas y ofrecía palabras de aliento. Su corazón alegre se convirtió en un bálsamo para el sufrimiento de los demás. Así, en lugar de convertirse en una víctima de su circunstancia, se transformó en un líder natural. El proverbio decía: «El corazón alegre constituye un buen remedio», y él lo encarnaba.
Un día, mientras ayudaba a un prisionero a reorganizar su celda, escuchó un lamento. Era el copero, que había regresado a prisión por un breve tiempo. «¿Por qué estás tan triste?», le preguntó José. El copero respondió que había tenido un sueño perturbador, uno que no podía interpretar. Fue entonces cuando José vio una oportunidad. «Cuéntame tu sueño y te ayudaré», dijo con determinación. El copero, aunque escéptico, decidió compartirlo. Mientras escuchaba, José se sumergió en la historia del sueño, recordando cómo Dios le había dado la habilidad de interpretar los sueños. Con confianza le explicó su significado y el copero se sintió aliviado. «Tu futuro es prometedor, regresarás a servir al faraón», afirmó José. El copero, agradecido, prometió recordarlo cuando regresara a la corte. Pero José sabía que la gratitud a menudo se olvidaba en el ajetreo de la vida. Sin embargo, no permitió que esto lo desanimara. En cada rincón de la prisión, José continuó cultivando su mentalidad positiva. Enseñaba a otros prisioneros sobre la importancia de mantener la esperanza y de encontrar el bien en cada situación. «Incluso en la oscuridad siempre hay una chispa de luz», solía decir. Sus palabras resonaban profundamente y aquellos que lo rodeaban empezaron a creer en sí mismos. Día tras día, el impacto de su actitud positiva se hacía evidente. Las murmuraciones de desesperanza se transformaron en susurros de aliento y optimismo. Las cadenas físicas podían mantener a José prisionero, pero su espíritu volaba libre. A través de su ejemplo, comenzó a desmantelar la desesperanza que impregnaba el ambiente de la cárcel. Mientras tanto, su mente seguía trabajando, creando estrategias y planes para el futuro. Aunque estaba encerrado, no se permitía pensar como un prisionero. El proverbio decía: «El que observa el viento no sembrará», y él no quería ser un observador pasivo de su destino. Sabía que, con esfuerzo y determinación, podría transformar su vida. José estaba decidido a no ser solo un esclavo, sino un líder en su entorno. Su viaje hacia la grandeza apenas comenzaba. Paso 3. Desarrollar habilidades. En medio de la adversidad, José se dio cuenta de que había una herramienta poderosa a su disposición: sus habilidades. A pesar de estar en prisión, no se permitió caer en la inacción. Cada día, se despertaba con un propósito renovado, decidido a mejorar en todo lo que pudiera. Mientras los otros prisioneros se rendían a la desesperanza, él buscaba aprender algo nuevo. Comprendía que el conocimiento y las habilidades eran claves para abrir puertas, incluso en las circunstancias más oscuras. Un día, mientras organizaba los suministros de la prisión, notó que varios prisioneros tenían talento para la construcción y el arte. José, inspirado por su curiosidad natural, se ofreció a enseñarles lo que sabía sobre la gestión y la planificación. «Cada uno de nosotros tiene un don», les decía, «y si trabajamos juntos, podemos construir un mejor futuro, incluso aquí». Poco a poco, comenzó a formar un pequeño grupo de aprendizaje, donde compartían habilidades y conocimientos. No solo se centró en lo práctico, José entendió que el desarrollo personal incluía fortalecer la mente. Así, organizaba charlas en las que discutían filosofía, estrategias y la importancia de la ética en la vida. «El hombre sabio aprende más de sus enemigos que el tonto de sus amigos», repetía, motivando a otros a ver el valor de aprender de las experiencias difíciles. La prisión se convirtió en una escuela de vida, y José era el maestro. Su habilidad para interpretar sueños continuó floreciendo. Un día, mientras se reunía con su grupo, un joven prisionero se acercó a él con un sueño inquietante. «¿Qué significa soñar con un río que se desborda?», preguntó, temeroso de lo que podría augurar. José, recordando sus propios sueños, se concentró en la interpretación. «El río simboliza la vida y los cambios. Si se desborda, puede ser una señal de que debes prepararte para un cambio significativo», respondió. Los demás prisioneros escucharon con atención, asombrados por la claridad de sus palabras. A medida que pasaba el tiempo, la reputación de José como un hombre sabio y habilidoso se extendió por la prisión. Incluso los guardias comenzaron a mostrarle respeto. Un día, uno de los guardias se le acercó y le pidió consejo sobre cómo manejar a un prisionero problemático. «La paciencia es clave», le dijo José. «Recuerda que todos enfrentamos batallas internas. Si les muestras compasión, es probable que respondan de manera positiva». Sus enseñanzas no solo beneficiaron a sus compañeros prisioneros, sino que también comenzaron a despertar algo en él. A través del acto de enseñar,
José se dio cuenta de que poseía una gran capacidad para liderar y guiar a otros. Este descubrimiento lo llenó de una nueva confianza. Mientras la prisión continuaba siendo un lugar de sufrimiento, él se había convertido en un faro de esperanza. En su interior, sabía que estaba forjando un camino hacia su propio futuro. A medida que cultivaba sus habilidades, también se preparaba para el momento en que pudiera salir de la prisión. Recordaba el proverbio que decía: «Todo lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo con todas tus fuerzas». Esa sería su filosofía, y estaba decidido a aplicarla en cada aspecto de su vida. Cada lección que aprendía y cada habilidad que desarrollaba lo acercaban más a su destino. Aunque su cuerpo estaba encerrado, su mente y espíritu se expandían sin límites. Paso 4. Ser fiel en las pruebas. En la penumbra de la prisión, José enfrentó una prueba de fuego que pondría a prueba su carácter. A pesar de las dificultades, siempre se había mantenido fiel a sus principios. La vida en la cárcel no era fácil, y los días se convertían en semanas. Sin embargo, un día, la esposa de Potifar, quien había sido la causa de su caída, entró en la prisión con un plan en mente. Conocía a José, y aunque estaba tras las rejas, su encanto aún lo seguía. Ella, que había intentado seducirlo en el pasado, comenzó a acercarse a él de nuevo, coqueteando con él. «José, tú eres un hombre excepcional», le decía, su voz suave y persuasiva. «Si tan solo te entregaras a mí, podría asegurarte una vida mejor. Te puedo ayudar a salir de este lugar». Pero José, recordando su compromiso con Dios y sus principios, se mantuvo firme. «No puedo hacer eso. Sería un gran pecado», respondió, su mirada clara y decidida. La esposa de Potifar, al ver que sus intentos no daban resultado, se llenó de furia y venganza. En un momento de desespero, lo acusó falsamente ante los guardias, diciendo que había intentado atacarla. Su palabra fue suficiente para llevar a José a un confinamiento aún más severo. Sin embargo, en lugar de caer en la desesperación, él eligió mantener su integridad. Recordó el proverbio que su padre le había enseñado: «El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel». Mientras pasaban los días, la prisión se volvió más oscura, pero su fe brillaba con fuerza. José continuó reflexionando sobre sus decisiones y sobre la importancia de ser fiel a sí mismo. Aunque enfrentaba la traición, no permitió que la amargura lo consumiera. En su interior sabía que había actuado correctamente. La verdad, aunque oculta, siempre prevalece. Sus compañeros prisioneros notaron su calma en medio de la tormenta. José se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza. «No importa cuánto nos aprieten las cadenas», solía decir, «nuestra verdadera libertad radica en lo que llevamos en el corazón». Sus palabras inspiraban a los demás a resistir y mantener su dignidad, sin importar las circunstancias. A través de esta experiencia, José aprendió que la fidelidad no solo era un acto de obediencia a Dios, sino también un camino hacia el autoconocimiento. En su silencio, encontró fuerza. En su sufrimiento, halló propósito. La prisión no podía quitarle su esencia. Al contrario, cada desafío lo fortalecía, moldeando su carácter y preparándolo para lo que vendría. El camino de José hacia la grandeza estaba lleno de pruebas, pero él sabía que al mantenerse fiel a sus principios, estaba forjando un destino extraordinario. La fidelidad, una vez más, se convertía en su refugio. Aunque la adversidad parecía implacable, José comprendió que la verdadera fortaleza no se mide por las circunstancias, sino por la resistencia del espíritu. Paso 5. Aprovechar las oportunidades. El tiempo pasó en la prisión y José, a pesar de su situación, no dejó de observar lo que ocurría a su alrededor. Sabía que la vida estaba llena de oportunidades disfrazadas, esperando ser descubiertas. Un día, un nuevo prisionero llegó a la celda. Era un hombre del faraón, un copero que había caído en desgracia. Su rostro reflejaba la desesperación y el miedo. José se acercó a él y le preguntó: «¿Qué te preocupa, amigo?». El copero, aliviado de encontrar un oído atento, compartió su inquietud. Había tenido un sueño extraño que no podía interpretar. José, con su don natural para la interpretación, le dijo: «Cuéntame tu sueño y tal vez pueda ayudarte». Mientras el copero relataba su sueño, José escuchaba atentamente, sintiendo cómo esa pequeña oportunidad podría abrir nuevas puertas para ambos. El sueño hablaba de un vino exquisito que el copero servía al faraón. Después de reflexionar, José pronunció la interpretación: «Tu sueño significa que serás restituido a tu puesto en la corte del faraón.
Pronto volverás a servirle». El copero, sorprendido y esperanzado, sonrió. «No puedo creerlo. Esto cambiará mi vida». José, viendo la emoción en el rostro del hombre, le recordó: «Cuando estés de vuelta, no olvides mi nombre. Ayúdame a salir de aquí». Sin embargo, el copero, una vez liberado, olvidó la promesa que le hizo a José. Los días se convirtieron en semanas y la espera se volvió interminable. A pesar de la decepción, José mantuvo su fe y su actitud positiva. Sabía que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades, incluso en los momentos más oscuros. Un día, mientras hablaba con otros prisioneros, compartió su filosofía: «No esperen que las oportunidades lleguen a ustedes. Búsquenlas incluso en los lugares menos esperados». A pesar de las circunstancias, José continuó preparándose, perfeccionando sus habilidades y ampliando su conocimiento. Finalmente, el destino sonrió a José. El faraón tuvo un sueño inquietante que perturbó su paz. Su corte estaba llena de hombres sabios, pero ninguno podía ofrecer una interpretación. Fue entonces cuando el copero, recordando a José, le mencionó: «En prisión hay un hombre que puede ayudarte. Su don es único». Así el faraón envió a buscar a José. Fue el momento que había estado esperando. En su corazón sabía que esta era su oportunidad de salir de la prisión y cambiar su vida para siempre. José entendió que las oportunidades pueden ser fugaces y su capacidad para reconocerlas y actuar era crucial. Con cada paso, se acercaba más a su destino. La fe, la paciencia y la preparación lo habían llevado hasta aquí y estaba listo para aprovechar al máximo esta segunda oportunidad. Paso 6. Prepararse para el futuro. Cuando José fue llevado ante el faraón, sintió una mezcla de nervios y emoción. Era su oportunidad de demostrar su valía, pero también sabía que el futuro dependía de cómo manejaría este momento crucial. El faraón, preocupado por sus inquietantes sueños, lo miró con intensidad. «He oído que puedes interpretar sueños. Si eres capaz de resolver este enigma, te recompensaré», dijo el rey con voz autoritaria. José, recordando que su don era un regalo de Dios, respiró hondo y asintió. «No soy yo quien da la interpretación, sino Dios», respondió con humildad. A pesar de la situación, su fe le dio la seguridad necesaria. A medida que el faraón compartía su sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, José escuchaba con atención. Con cada detalle, la mente de José comenzó a trabajar, recordando el proverbio: «El sabio ve el peligro y se esconde». Tras escuchar el sueño, José empezó a interpretar el mensaje oculto. El sueño del faraón es un aviso de los próximos 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre, explicó con confianza. Es crucial que se tomen medidas ahora para prepararse para la escasez. El faraón, intrigado por la interpretación, lo escuchó con atención. «¿Qué sugieres que hagamos?». José no solo había llegado para interpretar, sino también para ofrecer soluciones. Propuso un plan estratégico. «Durante los años de abundancia, almacenemos grano y recursos. De esta manera, cuando llegue la hambruna, Egipto estará preparado». La sabiduría y previsión de José resonaron en el palacio y el faraón quedó impresionado. «¿Quién más podría ser como tú? Eres sabio y lleno de entendimiento. Serás el gobernador de Egipto», declaró, dándole a José el poder de implementar su plan. De repente, aquel joven esclavo que había sufrido tantas injusticias se convirtió en el hombre más influyente del país. Pero José sabía que la responsabilidad no solo era un privilegio, sino también un desafío monumental. Su mente se llenó de ideas sobre cómo implementar su estrategia. «El tiempo de prepararse es ahora», se dijo a sí mismo. Mientras comenzaba a trabajar, organizó un equipo y estableció un sistema para recolectar y almacenar grano. Cada decisión que tomaba estaba basada en su experiencia y su deseo de asegurar un futuro próspero para Egipto. Con su visión y determinación, transformó la crisis inminente en una oportunidad para el país. José aprendió que la preparación es esencial, no solo en tiempos de abundancia, sino también en la adversidad. En su camino hacia la grandeza, entendió que estar listo para el futuro era la clave para superar cualquier desafío. Con cada paso que daba, se acercaba más a cumplir su destino, recordando que siempre hay un tiempo para prepararse y actuar. Paso 7. Ser generoso y servicial. Con el tiempo, Egipto comenzó a florecer bajo la dirección de José. Durante los años de abundancia, él no solo se ocupó de almacenar grano, sino que también se preocupó por el bienestar de su pueblo.
A medida que las cosechas llenaban los graneros, José comprendía que su éxito no era solo un logro personal, era una responsabilidad hacia los demás. El que siembra generosidad, cosecha generosidad, solía decirse a sí mismo mientras trabajaba en su misión. La llegada de la hambruna, tan profetizada, trajo consigo una ola de desesperación. Familias enteras llegaban a las puertas de Egipto en busca de alimento, y José estaba listo. En lugar de acumular riquezas y acaparar recursos, abrió los graneros y comenzó a distribuir alimentos a quienes lo necesitaban. Su compasión y generosidad se convirtieron en el faro de esperanza para muchos. Los egipcios, agradecidos por la benevolencia de su nuevo gobernador, no solo veían a José como un líder, sino como un salvador. Se decía que en tiempos de crisis, su mano generosa nunca se detenía. Mientras otros gobernantes acumulaban tesoros, él optaba por dar a su pueblo lo que necesitaba para sobrevivir. Las palabras de un proverbio resonaban en su mente: la generosidad trae prosperidad. Los días se convirtieron en semanas, y la bondad de José se extendió más allá de las fronteras de Egipto. Los pueblos vecinos también enfrentaban la escasez, y pronto los rumores de su generosidad comenzaron a llegar a sus oídos. «Si Egipto tiene grano, debemos ir a buscar ayuda», susurraban los desesperados. Sin dudarlo, José ordenó que se abrieran las puertas a los forasteros, ofreciendo alimento y refugio a quienes lo necesitaban. En medio de la crisis, el corazón de José latía con fuerza por la humanidad. No solo estaba ayudando a los hambrientos, sino que estaba tejiendo un legado de generosidad que perduraría en la historia. Aquellos que recibían su ayuda sentían la calidez de su compasión, y a medida que la hambruna avanzaba, la reputación de José como un hombre justo y bondadoso crecía. Con cada acto de generosidad, José fortalecía los lazos de su comunidad. Las aldeas que una vez estaban divididas, ahora se unían en agradecimiento. Su liderazgo no solo había salvado a Egipto de la hambruna, sino que también había inspirado a otros a dar lo mejor de sí mismos. La verdadera riqueza, se dio cuenta, no se medía en oro, sino en el impacto que uno podía tener en la vida de los demás. Así, mientras la crisis continuaba, José se mantenía firme en su convicción de que ser generoso es lo que verdaderamente enriquece el alma. Paso 8. Aprender de los fracasos. A medida que pasaban los años y la hambruna comenzaba a ceder, José se dio cuenta de que su viaje no había estado exento de desafíos y fracasos. A pesar de su éxito como gobernador de Egipto, había momentos en los que sus decisiones no habían salido como esperaba. Uno de esos momentos ocurrió durante la primera fase de la recolección de grano. Con tantas responsabilidades sobre sus hombros, se sintió abrumado y cometió errores en la planificación. Un día, al revisar los registros, José descubrió que algunas aldeas no habían recibido la cantidad de grano que necesitaban. Su corazón se hundió. Sabía que sus decisiones afectaban a muchas familias. «No puedo permitir que esto suceda», pensó. En lugar de dejarse llevar por la culpa, decidió enfrentarse a la situación. Convocó a su equipo y juntos analizaron lo ocurrido. Fue un momento difícil, pero comprendió que enfrentar el fracaso era parte del proceso de crecimiento. José compartió con su equipo el proverbio: «El hombre caído se levanta siempre». Les habló sobre la importancia de aprender de los errores y cómo cada obstáculo podía transformarse en una lección valiosa. A medida que discutían las soluciones, la atmósfera cambió. En lugar de enfocarse en lo negativo, comenzaron a pensar en formas de mejorar el sistema de distribución de alimentos. Con cada idea, la confianza de José crecía. Poco a poco se dieron cuenta de que cada error les había enseñado algo. Mejoraron la logística y establecieron protocolos más eficaces para garantizar que todos recibieran lo que necesitaban. Este proceso no solo fortaleció la entrega de alimentos, sino que también unió al equipo. Las fallas iniciales se convirtieron en un catalizador para la innovación y la colaboración. Al mirar hacia atrás, José entendió que los fracasos eran en realidad escalones hacia el éxito. Cada tropiezo lo había llevado a ser un mejor líder, más consciente de las necesidades de su pueblo. Las lecciones aprendidas le recordaron que la humildad y la apertura al aprendizaje son fundamentales en cualquier camino hacia la grandeza. No hay derrota si aprendes de ella, reflexionó. Con el tiempo, su resiliencia se convirtió en una fuente de inspiración. Los egipcios vieron cómo su gobernador transformaba cada desafío en una oportunidad para crecer.
José sabía que los fracasos no eran el fin, sino una parte esencial del viaje. Mientras continuaba liderando a Egipto hacia un futuro más brillante, se comprometió a nunca dejar de aprender, recordando que la verdadera sabiduría proviene de la experiencia, tanto buena como mala. Paso 9. Mantener la fe. José enfrentó un nuevo desafío en su vida, la prueba de su fe. Aunque había logrado salvar a Egipto y a sus vecinos de la escasez, en lo más profundo de su ser, José aún se preguntaba sobre el destino de su propia familia. Recordaba cómo sus hermanos lo habían traicionado y lo habían vendido como esclavo. Esa traición había dejado una herida profunda, una herida que todavía necesitaba sanar. Un día, mientras supervisaba el almacenamiento de grano, un grupo de hombres llegó a las puertas de Egipto. Eran sus hermanos, quienes, desesperados por la hambruna, habían venido a buscar ayuda. Al verlos, una mezcla de emociones invadió el corazón de José. Por un lado sentía rencor, por otro compasión. Sin embargo, en su mente resonaba el proverbio: el hombre de fe es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Esa fe lo había sostenido en los momentos más oscuros y sabía que debía actuar con bondad. José decidió poner a prueba a sus hermanos, queriendo ver si habían cambiado. Les habló con severidad, ocultando su verdadera identidad. ¿De dónde vienen?, les preguntó con voz autoritaria. De la tierra de Canaán a comprar grano, respondieron temerosos. José se sintió abrumado al escuchar sus voces, pero se mantuvo firme en su papel. Durante los días que siguieron, José observó de cerca a sus hermanos. Notó cómo se apoyaban entre sí, mostrando una preocupación genuina por la familia que habían dejado atrás. Esto despertó en él una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, ellos habían aprendido de sus errores. En esos momentos de reflexión, su fe comenzó a resurgir. Recordó las promesas que había hecho a Dios y cómo había sido sostenido por esa fe durante toda su vida. Finalmente, José decidió revelarse a ellos. «Soy José, su hermano», exclamó, y el impacto de sus palabras dejó a todos en shock. Sus hermanos no podían creer que el hombre al que habían traicionado ahora era el gobernador de Egipto. Pero, en lugar de buscar venganza, José los abrazó, recordando que la fe y el perdón son más poderosos que el rencor. «No se preocupen, lo que hicieron fue parte del plan de Dios para salvar vidas», les dijo, con lágrimas en los ojos. A través de esta experiencia, José comprendió que mantener la fe no significa ignorar el dolor, sino utilizarlo para crecer y sanar. La traición de sus hermanos había sido una prueba que al final fortaleció su espíritu. Así, su fe no solo lo guió a través de la adversidad, sino que también le permitió construir un futuro lleno de reconciliación y amor. En ese momento, José supo que la fe puede transformar incluso las heridas más profundas en historias de esperanza y redención. Paso 10. Celebrar el éxito. Después de años de luchas, sacrificios y decisiones difíciles, José finalmente se encontró en una posición que pocos podían imaginar. No solo había salvado a Egipto y a su familia de la hambruna, sino que también había transformado su propio destino. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la arrogancia o el orgullo, comprendió que el éxito era un viaje compartido. Cada paso que había dado estaba lleno de lecciones y personas que lo habían apoyado en el camino. Un día, mientras se preparaba para un gran banquete en el palacio, José reflexionó sobre su vida. Reunió a su familia y a sus amigos más cercanos. En su corazón sabía que era el momento de celebrar no solo sus logros, sino también la resiliencia y el amor que lo habían guiado. En la mesa, donde los manjares eran abundantes, se sintió agradecido por cada una de las personas que habían estado a su lado. Al levantar su copa, se dirigió a sus seres queridos. «Hoy celebramos no solo mi éxito, sino el esfuerzo de cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros ha enfrentado desafíos, pero juntos hemos superado cada obstáculo», dijo con una sonrisa. «Nunca olviden que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en las relaciones y el amor que compartimos». Los invitados, conmovidos por sus palabras, levantaron sus copas en un brindis. «Por la familia, la fe y la generosidad», exclamaron al unísono. En ese momento José recordó el proverbio, «alegrarse con los que se alegran». Se dio cuenta de que el éxito era aún más dulce cuando se compartía con quienes había amado y servido. La celebración no solo fue un evento festivo, sino un símbolo de lo que habían logrado juntos. José se comprometió a seguir siendo un líder generoso y compasivo, siempre recordando de dónde venía.
La vida está llena de altibajos, pero lo más importante es cómo respondemos a esos momentos. Cada uno de ustedes ha sido parte de mi viaje, y juntos continuaremos construyendo un futuro brillante, concluyó. Al mirar a su alrededor, vio a su familia y amigos sonriendo, llenos de gratitud. En ese instante, José comprendió que su viaje de esclavo a millonario no solo había sido un testimonio de su resiliencia, sino una historia de amor, fe y comunidad. Con cada celebración, él reafirmaba su compromiso de vivir con propósito, sirviendo a su gente y compartiendo la abundancia que había llegado a su vida. La historia de José se convertiría en un legado que inspiraría a generaciones, recordando a todos que el verdadero éxito radica en celebrar los momentos juntos y en el impacto positivo que podemos dejar en el mundo. La inspiradora historia de José es un relato de éxito, pero también una poderosa lección sobre la resiliencia, la fe y la generosidad. José nos enseñó que, sin importar las circunstancias, siempre hay oportunidades para crecer y aprender. Cada paso que dio y cada prueba que enfrentó lo acercaron a su verdadero propósito. Esta historia invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos aprovechando las oportunidades que se nos presentan? ¿Cómo podemos ser generosos y serviciales en nuestro entorno? A través de su ejemplo, comprendemos que el éxito no se mide solo en logros materiales, sino en el impacto positivo que tenemos en los demás y en la comunidad. Al igual que José, mantengamos la fe, aprendamos de nuestros fracasos y celebremos nuestros éxitos compartidos. Recuerda, cada uno de nosotros tiene el potencial de transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Aplica estos principios en tu camino y nunca dejes de creer en ti mismo. Para reforzar estas enseñanzas, te invito a que veas uno de los videos que aparecen en pantalla. Gracias por acompañarnos en este viaje.